de qué va su obra como artista. Bueno, yo soy Adonis Milán, soy el director de Perséfone Teatro, un grupo de teatro independiente con más de 10 años de trabajo. Casi este año cumplimos 11 años. Mi nombre es Sandra Ceballos. Estudié en la escuela de ballet, estudié después en la escuela de música y finalmente terminé en la Academia de Artes Visuales de San Alejandro. Bueno, yo me llamo Lázaro Saavedra Hernández. Y yo soy César Saavedra Hernández. Soy graduado de la Academia San Alejandro y del Instituto Superior de Arte. Yo estudié ballet clásico desde chiquito. Y yo me gradué de la Escuela Nacional de Ballet. Y desde chiquito yo tuve como esa cosa ahí de que no me gustaba el ballet, pero era una herramienta que es el cuerpo, ¿no? Lo que yo quería decir o hacer no funcionaba dentro de una compañía de danza contemporánea convencional en Cuba. He trabajado durante toda mi vida en pintura, he hecho performance, soy un artista multidisciplinar. Tengo series de dibujos, una serie que comencé hace unos años que se llama Adorado Wolfly. Y la última en dibujo que comencé se llama Adorados Intrusos, que esta se refiere a artistas, o sea, voy tratando de escribir y dibujar contextos de artistas, de escritores cubanos que se han quitado la vida, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento me entusiasmé mucho y comencé a construir como muy gráfico con todos esos textos de ellos. Y a la serie le puse ese nombre, Adorados Intrusos, porque algunos de ellos fueron censurados por el Ministerio de Cultura. Yo siempre trabajé al margen de las instituciones, en un principio vinculado al HS, hasta que me censuraron en el 2017 por una obra, Máquina Handler, una obra de Heiner Müller, pero también por mis posicionamientos políticos en contraposición con los intereses del gobierno cubano. Entonces, yo como artista, una de las principales cosas que defiende Perséfone Teatro es su derecho a existir, su derecho a crear en libertad, su derecho a crear sin pedir permiso. La intención de nosotros, lo que nosotros hacemos como obra, es que le lanzamos un mensaje o una cuestión al espectador y sin imponerle nada. Que el espectador reciba lo que ve y que cree ahí su discurso, ya sea positivo, negativo, neutral. Hubo un punto en las piezas que se volvió mucho una crítica, por decirlo de alguna manera, una crítica institucional. Lo que tú vas a decir siempre va a haber un control de alguna institución, porque donde tú vas a hacer la obra, o sea, en el teatro, en una galería, siempre estaba a la mano de la institución, como que mira, no pueden trabajar con desnudos, con el tema de la bandera, símbolos patrios, ni insultar a ningún persona política, presidente, general, papá. Voy a hablar de otra serie que se llama Absolute Utopía. Fui a ver una exhibición muy buena que se hizo, no estoy muy segura, pero creo que fue en el Museo Reina Sofía, que se llamaba La Gran Utopía, que era con artistas suprematistas rusos, de la época esa del suprematismo ruso, y ahí conocí a los grandes pintoras y pintores rusos que me impactó mucho porque eran obras, incluso la mayoría que no se conocían, inéditas, eran artistas bastante silenciados y fueron censurados después cuando vino la etapa de la Unión Soviética. A partir de esto me sensibilicé y establecí un paralelo con los artistas censurados cubanos de inicio de los 60, todos los artistas abstractos que se fueron porque sencillamente se imponía en Cuba el llamado hombre nuevo y había que pintar y los artistas tenían que ponerse en función de pintar exactamente el proceso revolucionario. He paralizado muchas cosas a niveles personales para poder sacar este proyecto a la luz. Este proyecto que ha trabajado durante 10 años en su mayoría con actores profesionales
que han pasado figuras reconocidas de la escena cubana, donde me he reinventado de mil maneras para hacer teatro, donde he trabajado desde en los espacios institucionales en un principio, hasta que me censuraron. Después trabajaba en apartamentos, en mi propia casa, en bares, en casas alquiladas. He trabajado también muchísimo para el espacio virtual. En un momento, yo creo que fui el primer director en Cuba en trabajar con el formato virtual para las redes sociales, en hacer teatro, mucho antes incluso del COVID-19, que las personas, a partir de lo que yo hacía, hubieron algunos artistas haciendo cosas, pero yo lo vengo haciendo desde el 2019 y lo seguí haciendo durante el 2020 y 2021. Me mantuve muy activo en las redes, haciendo teatro virtual. Ahí trabajaron actores de la talla de Mario Guerra, de Pancho García, de Teresita Rúa. Logré como rescatar muchísimas figuras de la escena. Y Perséfone Teatro es eso. Perséfone Teatro es la manera que yo he encontrado de poder vivir, de poder afrontar la realidad y el mundo, de poderme comunicar con las personas también. Es mi manera de poder conectarme con el ser humano, de poder descubrirlo, de vivir una aventura, de sacar todo este mundo que yo tengo de dentro, por poderlo volver físico, y eso es maravilloso. Partiendo de lo que están diciendo ahora, ¿cómo ustedes creen que funcionan los mecanismos de censura o de control de la institución sobre el arte en nuestro contexto? Básicamente, mecanismos como tal son como... Es degradarte, es no tener... Es como obviar y es como un diálogo que es inexistente entre la institución y el artista, o sea, ahí no existe. Tú literalmente te fajas contra una pared en blanco, contra una persona que tú no tiene cara. Ellos lo que hacen es que suprimen tu opinión personal. Tu opinión personal no existe. Ese es el primer punto. Por ejemplo, con las brujas. Es literalmente es olvidarte y dejarte como para que tú pienses que no vas a tener problemas. Entonces, cuando vienes a ver, te pasas 1, 2, 3, 4, 5 semanas esperando una respuesta. ¿De qué iba Las Brujas? Que ha sido realmente la obra que sí no dejaron poner. A ellos no les interesaba de lo que iba Las Brujas. A ellos lo que les interesaba eran uno de los recursos que se usaban en Las Brujas. Uno, trabajábamos con la lista de cubanos que habían fallecido en la trayectoria de Cuba intentando llegar a Estados Unidos. Habían fallecido, desaparecido, ahogados, asesinados, muertos, desaparecidos. Que habían muerto. La manera, por desaparición, por secuestro, por lo habían asesinado, pero habían muerto. Esa es una. A ellos, ojo, dentro de ese punto a ellos no les interesaba ni los nombres ni quiénes eran esas personas, que eso es lo más feo que hay. A ellos lo que les interesaba era la fuente de donde vinieron esos nombres. Esa era la pregunta que siempre decían. Denos la fuente. A nosotros lo que nos hace falta es la fuente de dónde viene eso y nosotros les vamos a poner la obra. Era así. Denos la fuente. La fuente nosotros la sacamos de una lista que hizo el toque. Alicia de la Caridad Rodríguez Montero. Alina León García. Amarilis Malagón Pérez. Analiet Pentón Guillén.
Anet Patricia Aguilera Canto. Y el segundo es una mención que se hace en un discurso, en un audio que se usa de la hija de Navalny, disidente ruso. Ella hablando en un TED Talk sobre la postura política de Rusia y de Putin. Y hay un fragmento en el que habla de la guerra de Ucrania. Yo al principio de mi carrera, quiero decir, que ya empecé a exponer, que fue después del año 85, pues yo no tuve problemas con la censura. En ese momento yo hacía un tipo de obra que tenía que ver con el textil, con el collage, o sea, era un tipo de obra un poco más decorativa, para llamarle de alguna manera, un poco con la influencia de la New Wave, que estaba de moda en esa época en el mundo. Y entonces, pues lo que empieza a complicar la cosa es cuando yo comienzo en el año 89 el trabajo más fuerte, que era más autocrítico, más psicológico. Y ya cuando tú empleas un tipo de trabajo que es de psicoanálisis o de análisis de una sociedad enferma, de seres humanos que no están bien, entonces ya la cosa se va enredando, aunque también fue algo, ¿cómo decirte?, que se fue asimilando poco a poco, porque no era una actitud directa la mía en ese momento. Tiene que ver con la serie de expresión psicógena. Y este momento fue crucial porque fue un evento que se realizó en 1989 en el Castillo de la Fuerza. La exposición mía se llamó La Bella y la Bestia. Esa exposición completa estuvo abierta, digamos, poquitos días, unos 2 o 3 días. Enseguida me la cerraron porque supuestamente no había veladora. En Cuba, la historia del arte está muy ligada a la historia de la censura, de la persecución, de la discriminación, de la parametración. Yo siempre he tenido un carácter de ir contra las reglas. O sea, yo soy muy anarquista. A mí no me gusta que me impongan nada. Creo que por eso también dirijo un poco. A mí me gusta dirigir yo, poner yo el orden en él. Y entonces, chocar con las instituciones, chocar con todas las limitaciones que ellos te ponen como artista joven, como creador joven, como que tienes que tener una firma, que tienes que tener un título, que tienes que tener una evaluación, que tienes un sistema horrible, un sistema castrador. ¿Qué cosa es eso de evaluación a los actores? ¿Qué cosa es eso de evaluar un director? ¿Quién evalúa eso? Porque lo que te legitima es tu trabajo, tu obra, tu público. A mí me legitima Ricardo II. Las 3 obras de William Shakespeare, que este año voy a estrenar una tercera. A mí me legitima mi trabajo, a mí no me legitima una evaluación. Hay grandes directores, grandes actores que tienen ese nivel, primer nivel, y hay otros cuantos mediocres que también lo tienen. ¿Para qué es eso? Para un salario, por una legitimidad institucional. Yo no estoy de acuerdo con esa legitimidad, y yo salía en un principio de las reglas impuestas por esa dogma del Ministerio de Cultura, que viene por sus propuestos de la paramilitarización de la cultura cubana. Y eso fue mi primer choque. Entonces, no tengo que pedir permiso para hacer teatro independiente. Tengo que pedir permiso para hacer teatro y para llamar a actores. O sea, fue un proceso largo, fue un proceso también de aprendizaje. Fue el camino más largo. Siempre el camino más largo es el camino más trabajoso. Las series de Absolutopía y Absolute Sandra no eran censurables, porque no era, digamos, un lenguaje muy directo hacia lo que ellos podrían temer. Ellos, quiero decir, la oficialidad. Yo hice exposiciones en galerías oficiales entre 1989 y 1994, hasta el 96, que fue la última exposición que hice en galerías oficiales. Y no tuve ningún problema de censura. Pero una vez que decido abrir en mi estudio el espacio aglutinador,
como una especie de espacio, vamos a decir, democrático para la cultura internacional, porque no solamente era cubana, hubo muchos artistas de otros países que expusieron allí. Entonces Ezequiel y yo decidimos abrir el espacio aglutinador con una muestra que se llamó Arte Degenerado en la Era del Mercado, pero lo hicimos paralelamente a una Bienal de La Habana. No recuerdo qué número era de Bienal. El caso es que fui citada al Centro Wilfredo Land para hacerme un interrogatorio de qué yo iba a hacer en mi casa y toda esa serie de cosas. Bueno, estuvimos trabajando allí, Ezequiel y yo, hasta el 2000, juntos, o sea, trabajando juntos. Además, en el equipo, cuando se realizó la tercera exhibición, que fue del artista Manuel Vidal, entró a trabajar al equipo Orlando Hernández. Orlando Hernández también escribió mucho texto para catálogos, luego se incorporó también a trabajar y a promover, sobre todo en la labor de promoción, Gerardo Mosquera, que también trabajó, hizo texto, apoyó mucho al espacio, lo sigue apoyando incluso ya después que se cerró. Indudablemente han sido dos pilares importantes para la existencia del espacio aglutinador. Por supuesto que puedo mencionar muchos pilares importantes, entre ellos el apoyo internacional de Coco Fusco y Tania Bruguera ha sido fundamental. Son también personas que indudablemente han sido como caminos para que el desarrollo a nivel internacional del espacio, ¿no? Entonces, lo más importante de esto es todas las veces que tuve que ir, porque me citaban en el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, que era como se llamaba en aquel momento, me citaban para entonces qué iba a hacer, que si el texto de la exposición de Alberto Casado, o sea, siempre había algo que les molestaba. Entonces, realmente a mí no me censuraron más obra, sino sencillamente me eliminaron. Ellos tienen varias metodologías. Ellos a veces no te censuran, sino que tienen esa categoría que se llama el olvido. O sea, te olvidan, te meten en una especie de gaveta o cajón y ahí te tienes que quedar eternamente porque la institución no va a contar contigo. La censura es un ejercicio de autosuperación, porque ¿qué te mandan? No, tienes que quitar esto, no puedes hacer eso, entonces tienes que autosuperarte. Porque ¿qué haces? Te lo censuran. Ah, no lo voy a hacer porque estoy deprimido. No puedes hacer eso. Vamos a buscar el lugar donde hacer las brujas. Eso fue lo que pasó. No nos dejan hacerlo en el cielo. Busquen el lugar donde hacer las brujas. Nosotros buscamos el lugar, esto, que si no nos daban en bate, nos traían así a media, hasta que dijimos, ¿serio? Vamos a hacerlo en la casa. Ya. Y se hizo. Y al mismo tiempo también es de otro punto de vista, yo tengo una conversación con otro amigo, él lo decía como que era como más que un fracaso, es como una especie de como que coño tienen que aprender, porque él decía, tú no puedes hacer algo para que la gente tan tonta como los censores entiendan lo que ustedes están haciendo. Entonces él lo veía como una especie de como chivando, nos decía, ¿no? Como que ustedes fallaron, porque ustedes tenían que hacer las cosas de manera que esa gente tan estúpida no lo entendía. Se lo pusieron muy fácil, lo que decía él. Pero igual su postura al mismo tiempo es una postura muy de divagar, como las cosas no sé tan directo. Es verdad que Las Brujas fue una pieza desde el punto de vista muy frontal, muy directa. Ahí no había como tal tantas zonas medias, no, es verdad que reconocemos que era muy directa, o sea, y ni siquiera desde un punto de vista que me estoy cagando la madre de alguien directamente, ¿no? Siempre estoy poniendo en contexto una lista simbólica de los cubanos que se mueren yéndose de Cuba, contraponiéndolo con... Que no es un secreto para nada. Claro que no, también cuando somos es una lista simbólica. Porque esa lista es enorme, claro, incontable, ¿sabes? Una cosa imposible de contar. Con lo de en aquel momento, los presos políticos no hicieron cuenta, porque eso sí nosotros lo censuramos a propósito. Era un audio que era todo el tiempo con el pi, que no entendió ni un carajo eso. Y más allá de eso, habían cosas más allá simbólicas, más
dentro de la pieza. Pero ya lo de Hacha era una cosa ya como también... Incluso la misma censura daba espacio a poner un nombre dentro de lo que estaba censurando en aquel entonces. No, mi primera experiencia de censura fue con Máquina Handler, una obra de Heiner Müller. Yo pertenecía a la asociación Hermanos Saiz. Ya te digo, todo fue a raíz de mi activismo político. Yo empecé a hacer activismo político y empecé a enfrentar la política tradicional de Cuba, y entonces yo creo que ese fue como el detonante. Claro, la obra también era una obra que hablaba sobre un anarquista, hablaba sobre la libertad, sobre el militarismo, sobre lo que hacen los sistemas totalitarios con los hombres jóvenes, y se utilizaban fragmentos en esa obra de voces de presidentes de todo el mundo. Estaba Donald Trump, estaba Fidel Castro, estaba Lenin, estaba Adolfo Hitler, y yo creo que ese fue uno de los detonantes, según me comunicaron en Santiago de Cuba, que fue donde no me impidieron hacer la obra, ya como fue una censura como más frontal. La obra ya me la habían saboteado en La Habana, después del día del estreno, en la Madriguera, yo hice una función, y la segunda función los técnicos no fueron, supuestamente porque no estaban avisados de que había función ese día, y ellos no fueron. Los mecanismos de censura en Cuba han sido son macabros, y a veces no son de una manera directa, a veces son de una manera indirecta, que son los peores. Yo prefiero que me digan, no, tu obra no se pone y ya. Pero Máquina Handler sufrió, Perséfone Teatro sufrió, yo sufrí en ese entonces, no solamente censura, sino todo tipo de persecución política de parte de manos de la seguridad del Estado, de las instituciones culturales. Esos fracasos, esas cosas me dan más fuerza, y porque además tengo muchos artistas fuera de Cuba, cubanos y extranjeros también, curadores cubanos y extranjeros también, que no residen lamentablemente en estos momentos en Cuba, pero que me apoyan, y además que me organizan eventos, y además, ¿cómo decirte? Sencillamente por amor al arte, no porque yo les pague ni nada de eso, sino lo hacen porque me respetan. Y además todo eso, la parte negativa, o sea, lo que estaba hablando anteriormente, ha sido muy provechoso para mí, porque me ha fortalecido muchísimo. Yo tengo un espíritu guerreril. Yo funciono cuando me provocan, tú sabes. Yo tengo esa cosita extraña de que cuando a mí me provocan es cuando más fuerza me están otorgando. Creo que yo he podido sortear, yo he podido darle la vuelta a la censura institucional en los últimos años, dado a que yo primero, o sea, decidí en un punto de mi vida por quién yo quería que se me recordara, como Adonis Milán, el director de teatro, de teatro independiente, o Adonis el activista, y yo dejé de hacer activismo político. En Cuba es muy peligroso, es penado con cárcel hacer activismo político. Tratar de cambiar el gobierno, eso es prohibido. Entonces yo decidí concentrarme en mi trabajo, en mi obra, y eso yo creo que quitó un poco la bota de la persecución, pero no de la censura. La censura continúa. Muchas personas me preguntan que por qué yo sigo viviendo en Cuba, porque yo aprendí con todo eso, porque todo eso me enseñó a vivir conmigo, a ser parte de mí, a entenderme, a ser fuerte. Y además de eso, porque tengo aquí mi familia, y además de eso, porque no soy yo exactamente la que se tiene que ir de aquí. Son otros los que se tienen que ir. Y otra cosa es que es mi tierra, como quiera que sea,
donde yo nací, hay un pasado aquí, pero como sigo diciendo, soy ciudadana del mundo y cualquier tierra me va a servir igual si considero que tiene que ver conmigo. Me gusta viajar, pero no pensando en patria ni nada de eso. Eso me da igual. Mi patria es donde yo me sienta bien. Yo me siento bien porque mi patria en estos momentos, mi país en estos momentos, es mi casa. Mi casa. Yo creo que la posición de los artistas debe ser siempre salvar la cultura y salvar la cultura y la tradición cultural que hay en Cuba. El teatro hay que salvarlo, hay que salvar también la creación y la existencia de ese teatro, las subvenciones a la cultura del gobierno que esté, del color que tenga, que no, o sea, censurar al arte no es un derecho ni puede estar contemplado, porque el gobierno como sistema, los gobiernos del mundo tienen el deber de velar por sus pueblos y de velar por su bienestar, y la cultura es uno de los bienestares de los seres humanos, de los ciudadanos, o sea que no estarían haciendo un favor con financiando una obra de teatro o pagando tal película, ¿no? Sino es una manera de poder salvar la tradición, poder también mantener viva la memoria cultural de un pueblo. Y eso es algo que es algo que tiene que entender el gobierno que esté. El gobierno no está para censurar. El gobierno está para trabajar para el pueblo, no el pueblo para el gobierno. Y eso yo creo que es lo fundamental, y es algo que nunca han entendido esta gente de aquí. Y por eso sueño con un país con libertad, un país donde yo pueda hacer mi teatro libre, donde pueda presentarme en un gran teatro, sin miedo a que tumben el catálogo desde la corriente, sin miedo a que amenacen a los actores, sin miedo a que la obra no se pueda hacer.